Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana tan hermosa, tan bonita que Dios nos ha dado, hermano, Dios nos envíe sobre nosotros una palabra de bendición a nuestra vida, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que en esta mañana su santa y bendita presencia sea nuestro motivo, queridos hermanos, de ministrar. El motivo de movernos dentro de las cosas divinas es algo hermoso, pidiéndole siempre a nuestro Padre Celestial que Dios nos guíe a toda verdad, que nos muestre el camino por donde debemos de andar, que su gran e infinita misericordia sea el sello de nuestra vida todos los días, queridos hermanos. Debemos de vivir una vida plena, una vida que realmente sientamos, queridos hermanos, que vivimos en un mundo donde su presencia, donde su espíritu realmente se mueve en nosotros. Eso es lo que realmente importa en nosotros. Eso es lo que realmente debe de ministrar nuestro corazón, debe de ministrar nuestra vida todos los días. Debemos de entender que Dios tiene con nosotros en su bendita bondad, nos tiene planes, que no es en vano estar en el camino de Dios, que no es una pérdida de tiempo, que el esforzarnos. Dios lo que todos los días busca el bien para nosotros. Todos los días Él busca que nosotros aprendamos, que crezcamos, que entendamos el Evangelio, que andemos en la verdad, que seamos hijos obedientes. Aunque no lo podamos ver, quizás, hermano, o el hombre no pueda percibir lo que realmente se avecina, no pueda percibir o discernir realmente entre lo espiritual y lo terrenal. Realmente esto es real. Nuestro Dios es real, lo que hace es real y lo que está hablando es real. Cada día Él trata de manifestar la veracidad de todas las cosas que está pasando, todos los días. Dios no está jugando al Evangelio. Sabemos que hay un infierno, sabemos que hay un diablo, un Satanás, sabemos que hay demonios, un reino de las tinieblas. Sabemos que hay una muerte, un estado de muerte. Y que al final el hombre no entiende que nos acercamos cada día más a la muerte. Nos acercamos cada día más a nuestro fin. Porque el diablo les ha cegado el entendimiento, la religión les ha cegado el entendimiento en este tiempo a los hombres, que cada quien vive su propia vida, cada quien vive su propia religión, cada quien vive su propia fe, su propia creencia. Y no se han dado cuenta que Dios es uno, no se dan cuenta que la fe es una. No se han dado cuenta que hay un solo Señor. No se dan cuenta, hermano, que tenemos que vivir en la unidad de la fe. Todavía los hombres no han entendido que esto es real y Dios nos manda todos los días a mirar y a probar nuestra fidelidad y a probar si realmente le amamos, si realmente le tememos, si realmente le seguimos, si realmente le oímos. Si realmente, hermano, anhelamos hacer la voluntad, aunque no lo puedas ver, quizás, hermano, eso no significa que no exista. Eso no significa que no andemos en la verdad, sino que si nosotros no hemos creído que Cristo resucitó y que está vivo y que lo que estamos haciendo es verdadero, dice la Escritura que vana es nuestra fe. Vano es congregarnos, de nada nos sirve dar un culto, de nada nos sirve ir a la iglesia si no creemos para principio que Él resucitó, que Él es verdadero. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde el hombre piensa que el Evangelio es solamente de iglesia. Piensa que el Evangelio es solamente ir a la iglesia, congregarnos, hacer las cosas. O sea, simplemente, hermano, servir,
leer, orar, ciertamente esas cosas son buenas, pero es secundario, porque lo que realmente Dios nos demanda en nuestra vida es una obediencia a la palabra, de que nos cuidemos. Por eso quiero que usted entienda que en esta mañana, hermano, una de las cosas que Dios nos manda a cuidar de nuestra vida es la enseñanza hacia otros. La manera como hablamos, como la manera como nos expresamos. Estamos viviendo tiempos muy gloriosos en cuanto a la salvación de las almas. Por eso hay que entender que, mira, hermano, la salvación, hablar de salvación es muy profundo, que no a todos se les revela. No a todos se les revela, porque para que se le pueda revelar la salvación, primero tienen que entender entonces, hermano, ¿qué es misericordia? ¿Qué es paciencia? ¿Qué es bondad? Se tiene que revelar el carácter de Cristo para poder entender qué es salvación. Para entender que el Evangelio tiene que ver con la salvación de las almas, tiene que ver con un corazón de intercesor, un corazón que clama, un corazón que ama. En vez el creyente, la misma Escritura nos enseña que hay quienes no saben lo que hacen. Estamos viviendo tiempos donde no saben qué es salvación, no saben qué es un alma. Hermano, Dios nuestro Padre Celestial sigue reuniéndose con su pueblo, sigue reuniéndose con sus ministros para el tiempo final. A la vez estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, tan delicados en la fe, que muchos están tratando de destruir la fe de otros y que no saben que hacen mal, dice la Escritura. Yo creo, siempre lo he creído, que la salvación, hermano, es mucho más que creer en Dios. Es mucho más que creer que estar en una iglesia. Es mucho más que escuchar prédicas. Es mucho más, hermano, que haber confesado a Jesucristo como su Salvador. Muchos se van a confiar en eso. Pero la salvación no consiste en eso. La salvación no consiste en eso. La salvación consiste, queridos hermanos, en realmente en cuidar nuestras actitudes. Por eso la Escritura nos enseñó que se dijo que en el libro de Hechos, al centurión será salvo tú y toda tu casa. Como lo que pasó en la vida de Noé. Solo él y su casa. Pero como no han entendido qué es salvación, hacia donde el enemigo está atacando es a las familias, a los matrimonios, está siendo pesada la situación. Porque realmente el diablo, el enemigo, donde quiere destruir realmente es una familia, echar abajo una familia. Pero en veces al que Dios puso es muy débil, ya no aguanta, hermano, necesita la consolación de Dios. Pedimos fortaleza por aquellos que realmente están luchando por la familia, están realmente resistiendo a toda situación negativa. Pero hermano, estamos hablando hoy que muchos están destruyendo la fe de otros. El hombre en este tiempo se volverá corrupto porque no entiende las Escrituras, no entiende lo que Dios enseña diariamente, hermano. Si luego usted observar, hermano, las Escrituras nos debe de hablar de nuestra vida. Por eso yo creo firmemente que el Evangelio es una vida diaria. Y Dios envía su palabra como pasó con Israel cuando les enviaba el maná, el alimento, el pan, la vida diaria, el sustento diario. Si no, no podemos caminar. El hombre no sabe, hermano, que hay gente que muere, hermano, y piensa que va a ir a un descanso eterno, como si fuera a dormir. Hermano, como si pensara que nunca fuera a despertar y todos sus hechos se olvidaron. Pensaron que Dios ya murió y de repente ya se convirtió en una persona buena y sus hechos malos no son considerados. Pero aquellos tipos de condenaciones
las consecuencias por nuestros actos y una condenación eterna, y una condenación eterna, pero hay una condenación superficial, o sea, muy física en la tierra. Y nosotros tenemos que evitar caer en condenación, aunque la misma escritura dice en el libro de Romanos, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Pero yo me encuentro con unas 10 manifestaciones de condenación. Yo me encuentro con 10 manifestaciones de condenación. Ninguna condenación hay. Pero no existe que... El Señor aquí no dice que no existe condenación. La Escritura dice que solamente para el justo, al que anda en el Espíritu, no habrá ninguna condenación. No habrá consecuencia para sus actos, porque está haciendo lo correcto, se está esforzando a hacer lo correcto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu, los que se dejan guiar, los que están haciendo lo correcto. Dice, por eso, hermano, hay quienes al contrario, dice que dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de un lado, hermano, un hombre pudiera perder su alma, las familias pudieran perder su alma, al no enseñarles, hermano, el justo juicio de Dios, al no advertirles sobre el justo juicio de Dios. Esto es tan delicado. Y cuando el hombre pierde temor, eso dice en el Salmo 36, dice que cuando el hombre pierde temor, ya no ve el porqué de temerle a Dios, ya no encuentra un motivo de por qué acercarse, y piensa que sus pecados no van a ser conocidos, no van a ser revelados. Dice que no aborrece su comportamiento, no aborrece sus malas decisiones. Pero la Escritura dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Quiero que entendamos, queridos hermanos, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos responsabilidades. El hecho de que seamos salvos por la sangre de Cristo no representa que no tengamos responsabilidades diarias. Dios dejó responsabilidades en nuestra vida diaria, en el cual dice la Escritura, para que andemos de antemano en ellas. Dios, cuando nos hizo también obras de obediencia a nosotros, obligaciones, hermanos, y responsabilidades en nuestra vida. Las obligaciones es la obediencia, pero también dejó responsabilidades, la responsabilidad de amar. Por eso yo creo que el amor y la obediencia van juntos. Y cuando el amor y la obediencia van juntos, dan como resultado un temor a Dios. Un temor a Dios, un temor reverente a Dios, una dedicación a Dios. Pero diario nosotros tenemos obligaciones. Diario nosotros tenemos, queridos hermanos, que como hijos de Dios, como cristianos, y que tenemos que tener en nuestra mente que nuestra prioridad es la salvación. En veces queremos ser cristianos de ropa, como los fariseos, cristianos de lujos, de bienes, pero no un cristiano. Yo creo que por eso cuando usted observa bien a los que cuando fueron al tribunal de Cristo, dice que el Señor dijo, venid benditos de mi Padre. Estos benditos, cuando estudiamos bien la palabra, sobre la palabra benditos, estos fueron aquellos a quien el Señor le dijo, serás salvo tú, señala uno. Y fue el que llevó a la salvación a la familia. Fueron recompensados. Ellos fueron recompensados porque fueron los que dieron su vida para salvar a otros. Tenían la imagen de Cristo. Estos sufrieron humillaciones, vergüenzas, insultos, injurias. A estos les hicieron de todos, pero nunca le dieron la espalda al Señor, porque sabía que tenían que salvar a su familia. En veces hay mujeres que están luchando con sus esposos, las están ofendiendo, las están atacando, las están humillando porque están buscando a Dios.
y ellas siguen firmes con tal de salvarlas. Ya cuando él da el paso de salirse, es cuando ya ella queda sin responsabilidad. Lo mismo pasa con el esposo. Hay esposos que están luchando con su esposa, que están buscando su salvación, hermano, y están luchando, están clamando, pero cuando ella da el primer paso hacia afuera, se acabó ya la obligación. Lo mismo pasa con los hijos. Los padres están luchando por los hijos para que sean salvos, porque están afuera, porque no han dejado de obedecer, hermano. De ahí están luchando. Pero mientras ellos no quiten el pie delante de Dios, Dios va a obrar de una manera poderosa. La salvación implica también el hombre humano. Aunque Cristo dio la salvación, no dijo que todos serían salvos. Porque para todos es la salvación, pero no todos tomaron la salvación. Todo el mundo sabe que Dios salva, pero no todo el mundo sabe que no a todos salva. Todo el mundo sabe que Dios es bueno y misericordioso, pero no todo el mundo sabe que no es para todos la misericordia y la bondad de nuestro Señor. Por eso es importante entender, hermano, que digo que no hay ninguna condenación, pero acá hay condenaciones, hay juicios justos. Dice en el libro de Juan 3, versículo 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es que ninguna condenación hay para los que creen. No dice para los que creen en Cristo Jesús, dice para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que creen, no. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Oh, saludos Federico, saludos, bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Dice para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ciertamente dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que viven la vida de Cristo, los que andan conforme a la vida de Cristo, los que se dejan guiar por el Espíritu, los que cada día se proponen a luchar, porque nuestra vida cada día es de batalla, nuestra vida cada día es de lucha. Por eso dice que todos los que han creído, dice, porque no han, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay condenación, sí. Para la gente que está afuera, sí. Para la gente que todavía no tiene a Cristo en su vida. Recibir a Cristo como nuestro Salvador no es tener a Cristo en nuestra vida. No es tener a Cristo en nuestra vida. Solamente profesamos su nombre, lo reconocemos a Él, pero hay gente que todavía lo tiene que conocer. Como aquel hombre que Dios, que estaba en el estanque Siloé, Jesús lo salvó, él vio al sol, pero no lo conocían, no conocía su nombre, no conocía todavía. Como Pablo, cuando pasaba con las iglesias religiosas, dice que veo que adoran, pero dice que había una inscripción, decía al Dios desconocido. Pablo le digo yo, a ese Dios que ustedes no conocen es el que predico yo. Entonces, el que no reciba a Jesucristo como su Salvador está condenado. Amaron más las tinieblas, amaron más las muertes. Pero también nos enseña aquí que el que no haga las cosas bien, hermano, hay condenación para que lo haga las cosas bien. Si sus obras son malas, si sus acciones son malas para con los demás y para con Dios, va a haber una condenación, va a haber un juicio justo, va a haber una consecuencia justa. Por eso ser cristiano es no creer que de estas cosas nos salva, ya fuimos salvados y que no va a haber consecuencia en nuestra vida por hacer malas acciones. Claro que sí, porque dice que solamente es librado aquel que se levanta en Cristo Jesús a hacer lo correcto. No hay juicio sobre él, no hay condenación sobre él. ¿Por qué? Porque anda en el Espíritu, anda en la palabra, anda esforzándose
por realmente hacer lo correcto. Pero si se salen de ahí, va a haber una consecuencia. Mateo 23, versículo 3 dice: mas hay de los escribas y fariseos hipócritas, porque será el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de viudas y como pretextos hacen largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Los que le cierran el reino a los demás, los que viven menospreciando la vida de los demás. Si se da cuenta, todo tiene que ver con la boca. Acá dice, hermano, que le cierran el reino a los demás. Aquí entre nos, queridos hermanos, Cristo está en tu vida. Por eso dice que los que están en Cristo Jesús no hay condenación. ¿Sabe por qué? Porque los que están en Cristo Jesús, no estoy diciendo que nos comparamos con Jesús, pero si Cristo está en nosotros, andamos como Él, somos como Él. Lo que quiere decir entonces, hermanos, que los que están en Cristo Jesús, los que no tienen condenación, de su boca sale: acepta a Jesús como tu Salvador. De su boca sale: no hagas las obras de las tinieblas. Ayudan a los demás, hermano, les enseñan que no abran obras malas para que se salven. No los están condenando, porque aquí lo que estamos viendo es que ellos se están condenando, mas Cristo no vino a condenar, Cristo no vino a juzgar, Cristo no vino a señalar, porque las personas solitas se están condenando. Cristo vino a librarnos de la condenación, pero hay personas que solitos se están condenando. Pero el que está en Cristo Jesús no enseña condenación, ayuda a otros a ser salvos. El que está en Cristo Jesús, los que dicen no le pueden cerrar el reino a otros, no le pueden cerrar el reino a otros. Se devoran a las casas como pretexto. Hay personas que hacen largas oraciones, hay personas que oran, hay personas que leen, pero no ayudan a otros a entrar al reino de Dios. Siempre los están juzgando. ¿Y por qué va a servir? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué los tienen allá? ¿Por qué esto? Híjoles, es increíble. Le están cerrando, no le dan oportunidades a la gente. Le cierran el reino a los demás, no les permiten entrar al gozo, a la alegría. Hermanos, siempre están juzgando, siempre están criticando, siempre están murmurando sobre la vida de los demás. Dice el Señor, estos van a recibir mayor condenación. Los escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los demás, les cierran el gozo, no les sonríen a los demás, no hacen que los demás busquen la alegría, la paz. Siempre están con su carota, siempre están, hermano, ministrando hacia los demás. Hermano, que no haya esa alegría en su vida. Dice que por cerrarle el reino a los demás recibirán mayor condenación. El que está en Cristo Jesús, ayuda a otros a entrar en la presencia de Dios. Ayuda a otros, queridos hermanos, a que se reconcilie con Dios. Ayuda a otros, queridos hermanos, siempre decirles la importancia de estar delante de Dios, que Dios es bueno, que Dios es grande en misericordia. Siempre están ministrando eso, porque ellos están en Cristo Jesús. Ellos están enseñando salvación. Ellos no están condenando, ellos están enseñando salvación. Pero la Escritura dice que hay quienes enseñan condenación y están en condenación, y ellos dicen que ellos están practicando, queridos hermanos, están recibiendo. ¿Por qué? Porque ellos mismos se están condenando. Por eso también dice Romanos 3, versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, se nos calumnie como algunos cuya condenación es justa? Afirman que nosotros decimos, hagamos males para que hagamos bienes. ¿Que pues nosotros somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay ningún justo, ni aún uno solo. Acá dice, hermano Pablo, que hay quienes, hermano, dicen, nos acusan. Siempre son acusadores. Que nosotros predicamos, que hagamos males para que vengan bienes. No. Digamos mentira para que abunde la gloria de Dios. No.
Entonces, ¿por qué seré juzgado? Dijo Pablo. Se nos calumnia. Hagamos mal en ninguna manera. Porque aquí lo que está diciendo, hermano, es que hagamos mal para que vengan bienes. No. Hagamos lo correcto, hagamos lo bueno, siempre el bien hacia los demás. Pero el que está en Cristo Jesús enseña a los demás a hacerle un bien a los demás y no un mal. Hay quienes practican todavía el ojo por ojo y diente por diente. Si me hicieron mal, yo también. Si me hicieron bien, les voy a pagar como me. Ojo por ojo y diente por diente. El Señor dijo que esa ley ya no existía. El Señor dijo amar a vuestros enemigos, bendecir a vuestros enemigos, orar por vuestros enemigos, darle de comer a vuestros enemigos, amarlos. No dijo tratarlos, dijo amarlos. No digo pégate con ellos, digo amarlos. Más que los demás. ¿Qué mérito tiene amar los que te aman? Hay gente que no puede ver a los demás. Siempre le están enchocando la cara. Esta gente dice que mayor condenación va a recibir. Va a recibir condenación, va a recibir un justo juicio. ¿Por qué? Porque no anda en la carne. Anda en la carne, hermano, y no enseña a otros. Lo más tremendo que estos que hacen condenación andan enseñando a otros a hacerle mal a los demás. No enseñan el perdón, no enseñan la consideración. El que está en Cristo Jesús, lo primero que enseña es no calumnies, no andes hablando mal de los demás, porque Dios los ama también. No estés inventando, no estés injuriando, no le hagas mal a la persona que te hizo mal. Tú perdona y hazlo bien, haz las cosas bien. Ese es el que está en Cristo Jesús. Pero el que no está en Cristo Jesús y hermano, y tiene una condenación en su vida, ¿por qué? Porque anda enseñando que hay que hacerle males a los demás para que vengan bienes. No importa cómo te lleves con los demás, no importa cómo trates a los demás, total, Dios te bendice. Son mentiras. Un día van a tener que ir a dar cuenta sobre eso delante de Dios. Porque hay gente que piensa que cuando muere, hermano, se va a un eterno descanso, va a dormir eternamente. No, la Escritura dice que lo van a parar delante del tribunal de Cristo a dar cuentas sobre esas condenaciones. Por eso cuando el Señor lo para a los cabritos y a las ovejas, a los cabritos le digo, miren, preparado el infierno para vosotros. Los llevaron a todos los que tienen una condenación ya en su vida, van para allá si no se arrepintieron. Fueron eterna condenación. Aunque la Escritura dice, hermano, que volvemos a repetir lo que dice aquí en Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que crean en Cristo Jesús. Pero la Escritura dice que es para los que están en Cristo. Pero para los que no están en Cristo y andan en la carne, y andan enseñando, sus actitudes son otras, y andan enseñando a otros así, hay una condenación justa si no se arrepienten. Y no se arrepienten. La salvación es mucho más que creer en el Señor. Nos lleva a responsabilidades. Otro, hermano, es Romanos 13, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los que se rebelan contra la autoridad, los que se rebelan con los apóstoles, con sus pastores, o sea, los que causan rebelión, hermano. Los que andan envenenando a los demás, enseñando a los demás, envenenándole en la vida, oponiéndolos contra los apóstoles, los pastores, contra los demás. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Usted le enseña a los demás, habla mal de su pastor. Si usted anda hablando mal de sus pastores, hermano, acá dice que estos van a recibir condenación por los que se rebelan
contra sus pastores cuando están haciéndoles un bien y no un mal. Porque no en vano si los corrigen, se levantan, se rebelan, esto van a recibir condenación, va a haber un juicio, una consecuencia por esa actitud. No tienen temor de rebelarse contra las autoridades puestas por Dios, sabiendo que son pastores genuinos. Y así todavía no solamente ellos lo hacen, sino que enseñan a otros a hacerlo. Qué tremenda es la enseñanza. Qué tremendo es que de nuestra vida estemos enseñando a otro. No paran la boca. Hablando mal y hablando mal, van a recibir condenación. El hecho de que Dios nos ame no nos excusa o no nos exime de la corrección y del castigo. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Claro, el que está en Cristo Jesús anda enseñando, no se rebelen contra la autoridad. Hay que obedecer. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te corrigió? Por esto. ¿Fue bueno? Sí, por esto. Tú tienes que obedecer. Enseguida, ¿cómo es posible que el pastor aún esté en lo correcto? Hermanos, ellos se rebelaron. Por eso en el último tiempo así como se rebelaron contra Moisés, contra Pablo en el desierto, hermano, en este caminar, y se rebelan hoy contra Dios, el espíritu del anticristo, oponiéndose a todo, así estaremos hoy. Y cuando revisamos bien, la escritura dice que hay siete opositores del evangelio. Uno de ellos son aquellos de los amadores de los hombres, hermano, los que siempre defienden al hombre, aunque tenga que desechar, hermano, y dejar a un lado la obediencia hacia Dios. Pero la escritura dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay quienes son defensores del hombre sin defender la palabra, sin, hermano, entender que lo que Dios establece, lo establecido por Dios. Se rebelan contra las autoridades, no se sujetan a las autoridades, siempre están hablando a las autoridades como si fuera bonito. Hermano, siempre están terriblemente de sus bocas, y así lo escuchan otros y así lo enseñan a otros. Por eso le dijeron a Timoteo: cuídate de ti mismo, cuídate de lo que enseñas, porque hay otros que te escuchan. Puedes estar echándole a perder la fe de otros. Cuídate, Timoteo, porque tú cuando hablas, otros te están escuchando. No sé por qué se lo dijeron a Timoteo. A lo mejor Timoteo cuando hablaba se le iba la boca. A lo mejor a Timoteo se le iba, hermano, la boquita, y estaba causando problemas. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, pues persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Se rebelaban contra la autoridad. Van a recibir condenación, sí. Quizás no una condenación no eterna, si no se arrepienten. También nos habla, hermano, de otro tipo de condenación. 1 Timoteo 3, versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O no, un neófito no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo, una condenación. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, pero que no caigan en descrédito y en un lazo del diablo. Los que no saben gobernar o ejercen autoridad. Aquí estaba hablando de los diáconos, aquellos que desean un obispado, aquellos que desean una posición delante de Dios, aquellos que tienen una posición delante de Dios. Hermano, dice que un neófito, una persona nueva, alguien que está empezando, caiga envaneciéndose, caiga en condenación del diablo. Eso es lo que está diciendo aquí, hermano. Las personas, hombres y mujeres que no se sujetan.
que no tienen autoridad en casa. Hay condenación para la mujer que no se sujeta a su esposo, que no obedece a su esposo, que no respeta a su esposo. Sí. ¿Hay una consecuencia? Sí. Hay hombres que dejan que la mujer gobierne, que mande, lo quiere dominar. Y eso trae consecuencia. Como Jezabel con Acab. La mujer siempre quiere mandar, quiere chantajear, quiere manipular las decisiones de un hombre. El hombre deja que la mujer mande, que tenga autoridad, que lo domine, que se le imponga. Por eso la mujer, hermano, que delante de todo se le impone al esposo, eso es algo horripilante, hermano, de vergüenza. Que la mujer no se sujete, que la mujer deje en vergüenza al esposo delante de todos. No se sujeta a su esposo. Él no tiene voz, no tiene ni voto. Hay hombres que le tienen miedo a la mujer. Los amenazan, los chantajean, los manipulan. El hombre, por eso el Señor le dijo, si quieres que ser un obispado, quieres un ministerio, quieres servir tanto hombres y mujeres, tendrán que sujetarse y saber quién es la autoridad. Porque si no, dice, condenación del diablo viene. Que la misma condenación, lo mismo que le pasó al diablo, va a pasar también a ellos. Hombres que tienen un privilegio y no viven sujetándose. Pero el que está en Cristo Jesús enseña, el hombre y la mujer enseña cuál es su posición. El que está en Cristo Jesús, que no tiene condenación, dice no. La mujer enseña y dice, hay que enseñar a las más jóvenes a ser respetuosas, castas, cuidadosas de sus casas, de sus hijos, de su esposo. Ese es su trabajo de la mujer. La mujer que no recibirá condenación. Es la mujer que enseña la sujeción. Enseña, queridos hermanos, a cómo deben de sujetarse, a cómo deben de respetar. Eso dice la Escritura. La importancia, hermano, dice que las mujeres en el libro de Tito, las ancianas a sí mismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No sea blasfemada. Que lo enseñen. Esta es la mujer que no recibirá de condenación. El varón, hermano, que enseña a tener la autoridad, el que dé el ejemplo, el que guíe, el que enseñe cómo debe de ser el orden. Este es el hombre que no recibirá condenación, porque no cayó en condenación del diablo, no cayó en la misma semejanza del diablo, a violar las escrituras y a darle autoridad a la mujer. Usted sabe lo que pasó desde el huerto. Por eso el Señor le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, le dijo al Señor. Él tenía que obedecer al Señor. Y quizás algunas, como la pregunta siempre típica, ¿y si mi esposo no se sujeta? Pero a veces decimos nosotros, ¿verdad? ¿Y si la esposa no se sujeta? ¿Qué hacemos? Hay que salvar. Tenemos que salvar. Hasta que Dios diga lo contrario. Tenemos que salvar hasta que Dios diga lo contrario. Permanecer hasta que, hermano, quien quita, ¿qué sabes tú, mujer? Dice en 1 Corintios 7, ¿qué sabes tú, mujer? ¿Qué sabes tú, hombre, si harás salvo a tu esposa? Si harás salvo a tu esposa. ¿Qué sabes tú? No se separen, dice, por mientras hasta buscar la salvación. Por eso cuando dice ahí, hermano, que cuando el hombre o la mujer pega el primer paso hacia afuera, es porque, hermano, no buscó la salvación. O sea, no quiso la salvación de Cristo. Se dedicó al mundo, se dedicó a hacer con su vida lo que quiso. Por eso dice, hermano, que aquí los que no saben gobernar o ejercer autoridad, los que quieren dominar, por eso el Señor dijo, no permito que la mujer ejerza autoridad sobre el varón. No permito. No permito que la mujer enseñe al varón.
lo quiere mandar a hacer esto, lo quiere tratar como niño. La mujer va a recibir condenación, va a recibir un juicio, una consecuencia de esa actitud. Para los que están en Cristo Jesús no hay nada de condenación, sí hay consecuencias. El que más que andan en la carne. Porque la Escritura dice en Romanos 8, versículos 5 al 6, 7, 8, dice que, hermano, que el que piensa en la carne no puede agradar a Dios. El que anda en la carne no puede agradar a Dios. Todos los días se levanta a hacer eso. Así enseña. Imagina si las mujeres que no se sujetan a su autoridad, a su esposo, dice que así también lo enseñan a las más jóvenes. ¿Yo qué me voy a sujetar? ¿Y yo qué lo voy a obedecer? Se pasan a veces de necias delante de las más jóvenes, hermano, a estar enseñando. Y eso es algo que recibirán condenación. Claro que habrá consecuencias. No, el evangelio es como para muchos, es como un escudo, es como una protección que cree que pueden hacer y correr y esconderse atrás del evangelio y no va a haber consecuencias. Sí, hay consecuencias. Porque una luz no se enciende para esconderse, sino para que alumbre todos los de la casa. ¿Hay condenación? Sí. Vamos a dónde sacar cuentas. Hermano, por eso el evangelio es tan rico, que el que no enseña va a recibir condenación. Enseña a otros, imagínense, estar enseñando desobediencia. 1 Timoteo 5, versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe. Y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente de ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Dice, incurriendo en condenación porque hay mujeres que se rebelan contra Cristo. La mujer que no obedece a Cristo, el hombre que no obedece a Cristo, hermano, se rebela contra él y cae en condenación. ¿Por qué? Acá dice una de las cosas que pasa aquí, que los hombres van a caer en condenación, sea hombre y mujer, es que son chismosos, son entrometidos, les gusta meterse en la vida ajena, les gusta meterse, juzgar y condenar lo que está en manos de Dios. ¿Qué se tienen que meter? ¿Qué se tienen que estar juzgando? Dice, no juzguéis para no serás juzgados, no condenéis para que no seas condenado. Los chismosos, las viudas, dice, las mujeres sin esposos, y no están casadas, no están casadas con Cristo, no tienen la autoridad de Cristo, se rebelan contra Cristo, andan de chismosos, visitando las casas y llevando, hermano, llevando pecado, se meten entre la vida de otros, andan hablando de la vida de otros. La Escritura dice que por esta situación van a incurrir en condenación. Se andan comiendo la vida de los demás. La Escritura dice que van a recibir condenación. Porque andan en la carne, andan de chismosos, andan de murmuradores, de injuriosos, inventando, andan de casa en casa. Por eso la mujer que no tiene nada que hacer, hermano, anda de casa en casa, parece que si no tiene que hubiera que hacer en la casa. El hombre que todo el tiempo en la calle anda, hermano, anda mal. Se rebelan contra Cristo. Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabras, es un varón perfecto, capaz también de refrenar toda su boca. Maestros, los que dicen que están bien, los que dicen que enseñan bien, los que dicen que hablan bien, y ofenden a los demás, van a recibir condenación. Sus palabras son ofensivas.
No son palabras de bendición. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Sobre que tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres lo otro. Tú lárgate. Tú, a ti no te necesito. Tú a mí no me sirves para nada. Tú eres esto, tú eres lo otro. Esas palabras van a ser recordadas, van a ser tomadas en cuenta. Todo se escribe, hermano, todas nuestras palabras se escriben. Y empiezan a las ofensas. Ofenda es tratar de golpear el cuerpo, la persona. Decirle que no te necesito, no. Yo puedo vivir solo sin ti. Yo puedo vivir sola sin ti. Yo no te aguanto, ya no te soporto. Pero el que está en Cristo Jesús no piensa así. Lucha primeramente por la salvación. Rinde su vida todo el tiempo hasta lo más que se pueda con la ayuda de Cristo. Maestros que ofenden. El que está en Cristo Jesús evita ofender, evita decir malas palabras despectivas. Pero el que no está en Cristo Jesús ofende a los demás. No le importa lo que digas, si fue ofensivo. Ofenden al cuerpo, ofenden a la persona. Y eso la Escritura dice que se es tomado en cuenta. Hay condenación para los que ofenden a otros como por decir un ejemplo, ¿no? Le diga a la mujer al esposo que tú estás gordo, si le empieza a hacer otro tipo de señalamientos, tú estás gorda, tú estás fea, estás horrible. Ese tipo de ofensas son tomadas en cuenta. Pareces esto, parece lo otro. La mujer siempre por naturaleza demanda, hermano, que sea halagada, que sea admirada por su belleza, por lo que usted quiera. Pero la pregunta es, hermano, ¿debería de ser un trato igual? ¿Debería ser un 50 o un 50? ¿O debería de ser un 100, 0? 100 la mujer, 0 el varón. Para el varón, 0 trato de amabilidad. ¿Cuántas veces le has dicho a tu esposo realmente que se ve bien con esa ropa? Se ve atractivo. Por eso es importante entender, hermanos, o cuántas veces el varón le dice a la mujer que se ve atractiva, se ve bonita. Hay gentes que no lo hacen. De su boca solamente salen palabras ofensivas. Hay cosas que son interesantes en esto. Dice que recibirá condenación aquel que no trata bien, con educación y con amabilidad y con maravilla a su propia pareja, a sus propios hijos, a las demás personas, porque dice que así lo enseñan a otros también. El que no está en Cristo Jesús así actúa y así tampoco lo enseñan. Enseñan a otros hasta actuar así, a burlarse de la condición de los demás, a burlarse de su cuerpo, a burlarse de su cara, a burlarse de todo. Son ofensivos. ¿Cómo enseñarán salvación? En veces esto sucede mucho dentro del cristianismo. Ya ni se diga afuera, pero dentro del cristianismo sí pasa. Verá que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No, para los que evitan todas estas cosas y enseñan lo correcto. ¿Qué hubiera pasado si Cristo tuviera actuar así de esa manera? Nadie sería salvo, hermano. Su boca no era edificativa, era destructiva. Judas, versículo 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente desde lo que antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Unos que han entrado encubiertamente, que andan en libertinaje, no tienen gobierno, hacen con su vida lo que quieren,
no se sujetan a nadie, no obedecen a la palabra, han convertido, ponen en peligro su salvación, porque andan, hermano, andan en todos lados, andan en los bailes, andan, hermano, ya se toman su cervecita, ya se dan cierto tipo de privilegios mundanos, paganos en el pecado. ¿Creen que no va a haber consecuencia? ¿Creen que el hombre puede andar por la calle, la mujer puede andar por la calle como que si no tuviera responsabilidades en casa? Como si no tuviera responsabilidades con Dios, como no si tuviera responsabilidades con el marido, con los hijos. Los que andan en libertinaje, ¿crees que no van a dar cuentas? En Proverbios dice que la mujer, y cuando habla de la mujer, no solamente habla de la mujer, porque no estoy atacando a la mujer, sino en la Escritura dice que es sí, para los dos. Hay hombres que de la calle no salen, hermano. Hay mujeres que de la calle no salen. Dice que pretender, dice que la mujer que no, su vida es insujeta, hermano, dice que no rinde a nadie, obediencia a nadie, le gusta andar en libertinaje. O sea, soy libre. No, tú no eres libre. Desde que te casaste usted no es libre. Está unida a su esposo, al esposo a la esposa. Usted no puede andar por donde quiera, desaparecer de casa. Y ahí nos vemos. No, usted no es libre. Todas esas cosas van a dar cuentas, porque en realidad afectan la vida de los demás. Eso se apunta. Dicen en Proverbios 7, versículo 10: he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces está en las plazas, acechando por todas las esquinas. No pueden estar en casa. Andan viendo la vida de los demás. Andan, hermano, observando la vida de los demás. Andan buscando chismes, andan buscando problemas, andan enterándose de todos. Los que andan en libertinaje, dice que cayeron en condenación. Romanos 14, versículo 23: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. El que hace las cosas dudando, en las cosas de Dios lo duda. Cuando habla de comida no está hablando de un alimento, pero aunque para muchos también eso es, porque no tomes coca, que no comas moronga, por acá le dicen morcilla, que eso ya Dios había destinado que en realidad no lo coman desde antes. Ya no se refería a eso, sino que la Escritura dice que ellos comían carne con sangre cruda, la carne cruda. No comían morcilla, ni se conocía eso, hermano. Ya eso no viene de Dios, vaya. Hay quienes prohíben, hermanos, para algunos hasta el pescado es pecado, para algunos el camarón es pecado, para unos hasta el desodorante es pecado, para unos hasta la ropa, o sea, una cosa exagerada. Y el que lo hace dudando comete pecado, gente incrédula. Todo hombre incrédulo que no se afirma en el Señor y que no le cree al Señor cae en condenación, es condenado porque no lo hace con fe. Viene juicio, viene condenación, viene una consecuencia, sí, pero el que ande como con Cristo, hermano, el que no es condenado, siempre está enseñando, hermano, que todas las cosas son buenas para el Hijo de Dios, siempre y cuando nosotros no pequemos. Lo que tenemos que evitar es violar la ley de Dios. En lo demás no tiene nada que ver con la comida, no tiene nada que ver con la ropa, no tiene nada que ver con los aretes, no tiene nada que ver con el peinado, siempre y cuando sea con modestia. No tiene nada que ver. Tito 3:8: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras.
Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias, ingenio de la ley, y contienen discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El hombre que cause divisiones de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Los que pecan voluntariamente, los que están pecando, los que, hermano, dice que los que están causando división entre la propia familia, los que no permanecen en el Señor, los que siempre están discutiendo, están cayendo en condenación, están cayendo en un juicio propio, en una consecuencia propia. Vivimos en un mundo mal enseñado, que creemos que en el cristianismo no habrá consecuencia de nada, que el estar en Cristo Jesús, solamente nuestros enemigos, aquellos que nos dicen la verdad, aquellos que se oponen a nuestras malas decisiones, pensamos que esos son nuestros enemigos, no nos dejan hacer lo que querramos. En veces nos echamos enemigos de Dios, porque Dios es el que nos está corrigiendo, Dios es el que nos está hablando. ¿De quiénes echan a Dios de enemigo? Por eso, hermano, están envanecidos. No consiste, hermano, el reino de Dios, el evangelio de Dios no consiste en hablar de la Biblia, hablar de Dios. Consiste en salvar las almas, en tener una actitud que los que están en Cristo Jesús viven para salvar, no viven para condenar, no viven enseñando condenación. No viven enseñando condenación. Lo más interesante es que la palabra condenación significa decisión, significa crimen, juicio significa juzgar. Porque nosotros, todas estas cosas tienen misericordia, tienen misericordia. ¿Se puede estar cometiendo un crimen sin darse cuenta? Sí, sí se puede cometer un crimen. Hermano, porque hay quienes pueden estar cometiendo una consecuencia sin darse cuenta. Por eso dice en el Salmo 82, dice: Dios está en la reunión de dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzguéis injustamente y aceptaréis a las personas? Dice: ¿y aceptarás las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarnos de manos de los impíos, porque no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis. Y como cualquiera de los príncipes caeréis, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Somos hijos de Dios, amén. Somos pueblo de Dios, amén. Pero dice: pero si tú andas como hombre, moriréis. Porque acá le dijo: porque estás actuando como un hombre impío. Defiendan al débil, defiendan y al huérfano. Hagan justicia al afligido, libren al afligido y al necesitado. Enseñen lo correcto. Pero acá dice que estos estaban juzgando al impío. Es aquel que está buscando su propia condenación. Por eso la Escritura dice que en los días de Noé, el hombre destruyó, Dios destruyó a un mundo de impiedad, a hombres impíos que enseñaban condenación. Enseñaban las cosas que traían condenación, que traían consecuencias. El hombre que está en Cristo Jesús dice que no hay ninguna condenación en él. O sea, no, aquí son 10, veo yo 10 condenaciones, quizás hay más. Porque no estoy hablando de condenación eterna, estamos hablando de condenación, de juicios, de consecuencias por aquel que no enseñe lo correcto a los demás. ¿Quieres que no venga consecuencias sobre tu vida? ¿Quieres salvar realmente a los demás como hijo de Dios? Usted tiene que ponerse en el lugar de Cristo y decir: esto no se debe de hacer. No debes de dudar.
No debes de discutir y hacer problemas en tu familia. Esta es la enseñanza. No peques, apártate para que Dios te ayude. No andes en el libertinaje, no hagas lo que tú quieras. No andan ofendiendo a los demás con tu boca. Respétalos, bendícelos, aclama por él, pero no ofendas. Uno se detiene, no lo ofendas. Otro es, hermano, no andes de chismoso, no andes de chismosa. Sujétate a tu esposo, sujétate a tu esposa. No te rebeles contra él, obedécelo, porque Dios es bueno. Hay esto y esto y esto. Ejerce autoridad, sométete en la autoridad. Deja que Dios te guíe. Los que se rebelan contra la autoridad, no te rebeles contra los pastores. Mira, ora por los pastores. Mira, no hagas esto porque hay una consecuencia de esto y esto y esto. No hagas mal y no pienses que al hacer mal te va a venir bienes. Esto es lo que están haciendo Cristo Jesús. Cristo enseñó a hacer lo bueno para que venga la bendición de arriba. No le cierren el conocimiento a las personas. Si le cierran el conocimiento, hermano, dice que habrá una consecuencia sobre el reino de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que enseñan a otros, hermano, a librarlos de la condenación. Ten cuidado con tu boca. Ten cuidado como creer que la salvación, hermano, es me voy a escudar detrás de la salvación y mis consecuencias y mi forma de hablar y mi forma de actuar. No va a haber ningún problema porque la Escritura dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No está hablando de condenación eterna, está hablando de juicios en su vida. Por eso cuando la gente se presente delante de Dios, delante de Cristo, ahí dice, vengan malditos, ir a condenación eterna, ir al fuego eterno. ¿Por qué? Porque enseñaron a otros a condenar, a que recibieran juicio en lugar de salvarlos. Cuando nosotros hacemos lo malo, enseñamos lo malo, a no obedecer, a no andar lo correcto, lo único que estamos haciendo es ministrarles, que las personas reciban juicio. Hay que librar a las almas. Haz lo correcto, esto es lo correcto, esto es lo que Dios quiere. No te metas en problemas, no andes haciendo esto. Porque mira, no lo hagas porque te va a venir esto, no lo hagas porque te va a venir esto. Es que tú No, hermano, no. Evite condenación. Porque delante de Dios, todo acto malo se paga. Todo lo que tenga que ver con los demás se paga. Y si aún como le dijeron a Job, mira Job, si tú haces lo bueno, algo que beneficies a ti y a todos los que te rodean. Pero si tú haces lo malo, te perjudicas a ti mismo y perjudicas a los demás. Todo lo malo empieza por ti y se transmite a los demás. Todo lo bueno empieza contigo y se transmite a los demás. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero no dice que dice solamente para los que están en el Espíritu. Pero para los que andan en la carne, sí hay consecuencias. Por eso es importante arrepentirte. Y no enseñe usted a desobedecer a Dios. Porque eso le va a enfurecer más a Dios. No enseñe rebeldía porque eso le va a enfurecer más a Dios. Y cree que no va a haber consecuencias, o eso le enfurece más. Ten cuidado con tu boca. Ten cuidado con dañar la fe de otros. Dios te llamó a salvar, no a condenar. No arrastres a otro como lo hizo el querubín, porque los estás arrastrando hacia la condenación. Si usted mal enseña a las personas, envenena la vida de las personas, siempre está hablando mal de los demás, usted está condenando a esas personas, las está maldiciendo, las está llevando a un camino equivocado. Usted tiene que enseñar, si está en Cristo Jesús, tiene que enseñar a que las personas no vayan a condenación. Diga, no hagas esto, no hagas eso, son 10 cosas. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Los está salvando.
no los estás condenando. De esa manera, si es que me estás condenando, no, yo te estoy diciendo que lo que estás haciendo está mal porque te está metiendo en problemas. No te estoy condenando, te estoy salvando. Que no lo hagas. No lo hagas. Por eso el Señor dijo, bendito de mi Padre. Cuando entendemos eso de bendito de mi Padre, un día entenderán que fueron aquellos que ayudaron a otros a entrar al reino. A los que ayudaron a otros a no seguir caminos de condenación. No hables de esa manera, no actúes de esa manera, no pienses de esa manera, no te levantes porque te va a traer consecuencias, te va a traer una condenación. Arrepiéntete. Todavía hay tiempo de arrepentirse, como hizo Pablo. Pablo se para y aún expresa: yo perseguía a la iglesia, yo era malo con la iglesia, yo actuaba contra la iglesia, así yo esto y con lo otro con la iglesia, pero ahora yo he cambiado. Ahora párate en un púlpito, ahora párate delante de los demás, ahora en tu familia dile: Señor, yo voy a salvar a mi familia, yo voy a ser de bendición a mi familia, ahora voy a enseñarte lo correcto, perdóname porque te metí mucho chisme, perdóname porque te hablé mal de las personas, perdóname. Dígale: no debía ser así, ahora estoy haciendo lo correcto, esto no se debe de hacer, para no recibir condenación. No condenación eterna, pero sí juicios correctivos, situaciones en nuestra vida. Que Dios te guarde, hermano, en esta mañana. Haz lo correcto. ¿Estás enseñando salvación o condenación? ¿Qué enseñas? Según lo que enseñes, o libre de condenación o condenación. Que Dios te guarde y Dios te bendiga. Ponte a cuentas con el Señor, vuelve a casa, el Padre te está esperando. Que Dios te bendiga, hermano. Recibe a Jesucristo como tu Salvador. No pienses que vas a ir a un lugar de descanso si no has recibido a Jesucristo. Vas a ir a un lugar de tormento. Vas a ir a un lugar a rendir cuentas, sea o eterna condenación o eterna salvación. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias a los hermanos, a todos los hermanos que estuvieron esta mañana. Leticia, Alberto, bendiciones Alberto allá en Chiapas, saludos, siervo. Ledis María Peñalosa, Dios te bendiga, muchas gracias por el saludo. Ledis María, bendiciones. Sheila, Jorge, Jesse allá en Palizada, Federico Cruz, saludos, siervo, bendiciones. Lady, Dios les bendiga. Mi esposa, mis hijos, Cristian, Jeremy, Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos los hermanos y hermanas. Ayúdenos a compartir, denle like a la página, hermano, y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para nuestra vida. A todos los hermanos y hermanas que luego ven la predicación y la comparten y le dan un like con su manita, hermano. Que Dios los bendiga allá en Tepeji del Río, los hermanos Aleti, que siempre publica, a Freddy allá en Acapulco, que Dios te bendiga, siervo. Saludos a Iracema también, que siempre nos mira por allá, a Juanita, que Dios les bendiga. A los hermanos en donde quieran que estén, allá en Alabama, los hermanos nos miran mucho en Alabama, en Estados Unidos, en Argentina, a Carla, que Dios les bendiga. A Corina, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y muchas gracias por su tiempo. Y donde quiera que nos mire, envíenos su mensaje, hermano, de donde nos mira, para poder bendecirles. Que Dios nos los bendiga, que Dios les guarde y muchas gracias por su tiempo. Cuídate de no caer en condenación. Bendiciones.